junto a ti, Señor. Puede tomar su asiento, querido hermano. Yo quisiera invitarlos a abrir sus Biblias en Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12. Y mientras usted lo busca, quería agradecerle a Santiago y a Damaris. Ayer estuvieron, Santiago fundamentalmente hacía de guitarrista, de sonidista, manejaba el video, hizo de asistente de Guillermo cuando quiso cantar, así que bueno, gracias Santi. Hechos capítulo 12, un solo versículo, el 5. ¿Lo encontró? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Este pasaje habla sobre en épocas del tiempo de Herodes. Allí Herodes había matado a espada a Jacobo, hermano de Juan, y a Pedro para congraciarse con los judíos que estaban en contra de todo este movimiento que se estaba levantando. Lo puso en la cárcel, era tiempo de Pascua, y luego de que pasaran las Pascuas lo iba a soltar y se lo iba a dejar a los judíos para que ellos hicieran justicia por mano propia. Pero todo esto era para congraciarse con los judíos, porque su imagen había decrecido grandemente, ¿no? Y allí dice la palabra que lo pusieron en la cárcel, custodiado por 4 grupos de 4 soldados cada uno, o sea, 16 soldados, para custodiar a Pedro. No sé si tendrían algún convenio colectivo de trabajo, ¿no? Que no podían trabajar más de 12 horas, pero seguramente los 16 estaban custodiando a Pedro porque Herodes tenía miedo de que esta nueva doctrina, este nuevo movimiento hiciera algo. Y allí no solo lo pusieron en la última de las cárceles del calabozo, sino que pusieron cadenas en sus manos, grilletes en sus muñecas, allí atado, un soldado de cada lado, 2 rejas para pasar, y allí estaba Pedro, ¿no? Pero en esta situación, paralelamente, dice que la iglesia estaba, que no eran pocos, sino que eran muchos en la casa de María. Dice la palabra, estaban allí orando sin cesar, como leíamos en el versículo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Un ángel del Señor apareció allí en la cárcel, abriendo las rejas, soltando las cadenas que sostenían a Pedro. Pedro sin sandalias, sin ropa, evidentemente, porque le dijo, cíñete, ponte tus sandalias. O sea, Pedro totalmente relajado, quiero decir, allí, con cadenas y con 16 soldados custodiándolo. Pero, y encima cuando llega el ángel lo despierta porque Pedro estaba durmiendo. Y Pedro allí se vistió, se puso sus sandalias, pasó la primera reja, pasó la segunda, salió de la cárcel, y cuando llegó a la calle, allí Pedro se dio cuenta que lo que estaba viviendo no era una visión, dice, ¿no? Ahora entiendo, dijo Pedro en el versículo 11, verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Un ángel del Señor lo libertó,
sin derramar una gota de sangre, sin una gota de violencia, pero Pedro salió de esa situación ileso. Mientras que la iglesia estaba orando. Y dice que Pedro fue apresuradamente a ese lugar, a la iglesia, donde él sabía que estaban orando, y allí empezó a golpear en la puerta. Y vino una criada que escuchó su voz, conoció que era Pedro, pero no se animó a abrir y fue a decirle a sus discípulos que estaban orando. ¿Qué le dijeron los discípulos? Mujer, estás loca. Porque es lo que dice, ¿no? Mujer, estás loca. Corrieron a verlo, a ver a la puerta, y cuando abrieron la puerta se encontraron con Pedro. Y dice que la palabra allí en el versículo uno de estos versículos, persistió en llamar y cuando abrieron, dice que estaba atónitos. La cara de los discípulos es atónito. ¿Usted sabe lo que es atónito? No me haga porque me están filmando, pero dígale al que está al lado tuyo, ¿cómo sería la cara de alguien atónito? Ahora, si estaban orando para que Pedro soltara, para que Dios soltara a Pedro, ¿por qué se sorprendieron? Pero es lo que pasa muchas veces cuando oramos al Señor, ¿no? Oramos para que algo suceda y cuando sucede nos ponemos atónitos. Pero paralelamente, allí Herodes, cuando se enteró que Pedro había sido suelto, que no estaba, ¿qué hizo? Mandó a matar a los 16 soldados. Y no solo eso, sino que él se fue de ese lugar porque no podía aguantar esta situación. Y allí cuando llegó hubo una reunión frente a todo el pueblo y el pueblo pedía voz de Dios y no de hombre. Esta revolución espiritual ya había comenzado y Herodes no la podía parar. ¿Qué fue lo que pasó con Herodes? Como Herodes no dio la gloria a Dios, así dice la palabra, después si usted quiere puede meditar junto esta palabra en su casa, y dice que Herodes a través de un ángel del Señor cayó muerto y fue comido por los gusanos. Ahora, en este pasaje que rápidamente describí, que después usted puede leer detenidamente, porque la verdad que es una película hermosa la que se ha vivido, hermosa para nosotros que conocemos el final, ¿no? Pero para Pedro cuando fue preso no creo que debe haber sido algo tan hermoso, ni siquiera para la iglesia que estaba orando y que veía que tenía todo el poder político y el poder religioso en contra. Pero ya Dios había empezado a mover su mano. Y mientras la iglesia oraba, Dios estaba trabajando. Dios mandó un ángel para que librara a Pedro. Por eso en este pasaje tenemos muchos puntos de los que podríamos hablar, ¿no? De la justicia de Dios, que el pueblo no tuvo que hacer, ni siquiera Pedro, justicia por mano propia, sino que fue Dios el que hizo justicia, ¿no? Esto también nos enseña algo, ¿no? Donde la justicia siempre viene de parte de Dios. ¿O usted nunca quiso hacer justicia por mano propia? Pero la justicia siempre viene de parte de Dios. La tranquilidad de Pedro, durmiendo, así, sin sandalias, sin manto, atado con cadena, con 16 soldados, pero él estaba durmiendo. Yo no sé cómo estaría usted, cómo estaría yo, si tendríamos 16 soldados atados a unas cadenas, sabiendo que en pocos días, si no lo mataba Herodes, como había hecho con Jacobo, lo iba a hacer los mismos judíos porque alguna vuelta le iban a encontrar. Pero él estaba durmiendo. Y así podemos hablar de varios puntos que
de los que trata la Biblia, pero me concentré en este que dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Vio ese pero en el medio, no? Ayer algo decía el pastor Guillermo, ¿no? Mostraba una mujer queriendo comprar una cartera. ¿Qué se supone que diría el marido? No sé si lo pasó ese videíto, pero yo lo vi. El marido decía, no hay plata. ¿No? Es la contraposición, ¿no? Ella quería la cartera y él le decía, no hay plata. Uno quiere algo, pero está impedido, ¿no? Pero no tiene los recursos. Puede ser muy lindo, pero acá suena al revés, ¿no? Primero suena como algo positivo y luego viene el no hay plata. Pero acá suena al revés, ¿no? Pedro estaba custodiado en la cárcel, o sea, Pedro estaba preso. Pero cambia y genera una expectativa positiva, una expectativa de cambio, que es lo que verdaderamente hace el Señor cuando pasamos por situaciones verdaderamente difíciles, ¿no? Podemos estar pasando la peor de las situaciones, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia estaba orando mientras el Señor estaba trabajando, ¿no? Entonces esto me parece que es el nudo principal de este pasaje. Si bien hay varios puntos que podemos tratar y desarrollar y aprender y entender qué fue lo que pasó, como decía, no hacer justicia por mano propia, sino esperar que el Señor, ante una injusticia, haga Él justicia de la manera que Él sabe y puede hacerla, porque murieron los 16 soldados y hasta Herodes. El máximo poder político que había en ese momento, el Señor lo destruyó en segundos. Y a veces nosotros pensamos y buscamos la manera de vengarnos, si vale la palabra, de algo que nos está pasando. Pero me parece que este es el nudo de esta situación, ¿no? Pedro en la cárcel, pero la iglesia estaba orando a Dios por él. Y mientras la iglesia oraba, Dios estaba trabajando. Hasta hay una canción de eso, ¿no? Mientras la iglesia estaba orando, Dios había mandado a un ángel para que lo libertara a Pedro. Y ni el mismo Pedro lo creyó en el momento, porque él entendió que era una visión, que era un sueño, y verdaderamente entiendo que Dios mandó un ángel para que me libertara. Sin violencia, sin derramar una gota de sangre, pero Dios libró a Pedro de esa situación. Entonces, lo que me puse a pensar es, ¿cuál era la oración que estaba haciendo la iglesia? ¿Cómo oraba la iglesia? ¿Cómo oramos recién por las necesidades? Esa es la oración que verdaderamente llegó o llega al trono de Dios para que Dios pueda mandar a un ángel para que se supla esa necesidad. Aquí estamos hablando de que alguien de sus discípulos estaba preso, pero puede ser cualquier situación, ¿no? Puede ser una situación de salud, como orábamos, una situación familiar, una situación laboral, algo donde estamos encadenados, rodeados por cosas negativas, donde a los ojos humanos Pedro era imposible que pudiera salir de ese lugar. ¿Cuántas veces nos encontramos en esta situación? Que a los ojos físicos, a los ojos humanos, es imposible poder salir de esa situación. Pero Pedro estaba durmiendo, porque Pedro sabía en quién confiaba. Pedro sabía que atrás suyo había una iglesia que estaba orando. Ahora, ¿cuál es la oración que llega al trono de Dios? ¿Se puso a pensar alguna vez?
¿Cuál es la oración que llega al trono de Dios para que Dios pueda obrar? Para que Dios pueda mandar un ángel, para que pueda solucionarnos el problema. Es la oración de los miércoles, que a veces somos 5 o 6, pero como decíamos del estudio, ¿no? Deberíamos ser toda la iglesia, porque dice que toda la iglesia, y no eran pocos, eran muchos los que estaban en la iglesia orando sin cesar para que Dios libertara a Pedro. Por eso a veces decimos que qué importancia tiene ese día de oración. Es una hora. Yo sé que a muchos se le complica por el trabajo, pero todos estamos igual. A veces llegamos 10 minutos antes y a veces llegamos 20 minutos después. Pero lo importante y lo principal es que podamos tener la voluntad, la actitud de querer estar, aunque sea un ratito, en ese tiempo de oración, clamando al Señor por distintas necesidades de la iglesia y por algunas personales, porque en esos momentos todos podemos poner nuestras necesidades y también la de la congregación. Ese grupo de WhatsApp, cuando se pide oración, mira, un hermano me enseñó algo o dijo algo que lo tomé por costumbre, ¿no? Que no sé si cómo harán o haremos cada uno de nosotros, pero en el momento que se pone el pedido de oración, a veces decimos, bueno, lo voy a guardar y en mi tiempo de oración al Señor voy a orar al Señor por él. Pero me dijo algo que me quedó grabado y lo puse en práctica ya hace algún tiempo. Apenas uno lee el mensaje allí en el WhatsApp, aunque sea 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 1 minuto, pero estar orando por esa persona. Porque si todos hacemos eso en ese momento, es que toda la iglesia o todos los que estamos en el grupo estamos orando por esa necesidad. Mire, el grupo de WhatsApp nació por una necesidad o por una emergencia sanitaria que fue el COVID, ¿no? Pero después quedó instalado y lo usamos como algo bueno y por eso pedíamos y pedimos que allí se pongan pedidos de oración nada más, ¿no? Porque alguien que puede ser cualquiera de nosotros, en el momento que lo pone en el grupo es porque tiene una necesidad y necesita que la iglesia esté orando. Y por eso lo pone, o por eso lo ponemos, ¿no? Creo que ese es el objetivo. Por eso en algún momento tuvimos que decir, está bueno que se ponga otra cosa, pero el motivo principal del grupo es para que en ese momento que se pone esa necesidad allí en el grupo, todos allí cerremos los ojos por unos instantes y oremos al Señor por esa necesidad. Porque esa es una de las maneras de que podamos entender este pasaje, ¿no? No muchos, mientras Pedro estaba preso, estaban orando sin cesar por Pedro, por esa situación, ¿no? Por eso digo, será la oración que hicimos recién, será la oración de los miércoles, será el grupo de WhatsApp. ¿Cuál es la oración que estaba haciendo el pueblo para que verdaderamente Dios pudiera mover su mano y mandar un ángel para que lo librara a Pedro, ¿no? Hay muchas maneras de hacer oraciones al Señor, hermano. Yo oro todos los días, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, las que puedo. ¿No? Sí, es cierto, cada uno tiene su tiempo de oración al Señor. Pero hay unos tips, ¿no? Que a veces oramos pidiéndole al Señor que suceda lo que nosotros queremos que sea. ¿Qué quiero decir con esto? Que queremos torcerle la voluntad al Señor. Y nuestra oración, el primer punto fundamental en el que se tiene que basar es que nuestra oración tiene que estar alineada con la voluntad de Dios. ¿Se entiende?
A veces queremos que Dios haga lo que yo quiero que haga. Es como la lámpara de Aladino, ¿vio? La frotamos, aparece el mago y el mago hace lo que nosotros le pedimos. Nuestro Señor no es así. Nuestro Señor conoce y sabe qué es lo mejor para nosotros. Por eso nuestra oración tiene que estar orientada a la voluntad del Señor. Y si no, pregúntele a Jesús en el Getsemaní. ¿Qué hizo el Señor? Allí llorando hasta lágrimas de sangre, Él pasa de mí rápidamente esta copa, hasta que entendió que era la voluntad del Señor la que Él tenía que hacer. Vino un ángel, lo fortaleció, y así dice la palabra. Bajó un ángel del Señor, fortaleció su vida, y en esa recta final Él apretó acelerador a fondo y nunca más hubo una queja, un reclamo, un sentimiento, una sensación, un deseo, sino que se alineó completamente con la voluntad del Señor y llegó hasta el final. Cumplió la voluntad del Padre, murió, resucitó al tercer día y hoy está allí, sentado a la diestra del Padre, teniendo el premio de poder estar sentado a la diestra de Dios, siendo su abogado y el mío. Pero Él cumplió la voluntad del Señor. ¿Tenía voluntad de que eso no pasara? Seguramente, era humano igual que usted y yo. Pero esa oración cambió su manera de pensar. Cambió ya no decirle al Señor qué es lo que Él quería, sino que Él se alineara a la voluntad del Señor. Por eso debemos, nuestro primer punto en la oración debe ser eso, buscar estar alineados con la voluntad del Señor para nuestras vidas. Ahora, esto es muy fácil decirlo, ¿no? Es muy fácil decírselo a otro, pero cuando nos toca en carne propia, pero debe haber una actitud, y este es el segundo punto, una actitud de nuestro corazón de querer hacerlo y saber que el Señor está con nosotros. Debemos estar convencidos que verdaderamente si somos hijos de Dios y que queremos hacer la voluntad de Él, no la nuestra, debemos tener esa actitud del corazón primeramente, de saber que estamos en las mejores manos y una rendición a hacer la voluntad que Él quiere. Tal vez lo que el Señor nos está mandando a hacer en ese momento, tal vez a nuestros ojos físicos o a nuestra inteligencia, no es lo mejor que puede pasar, pero por eso su palabra dice, mis caminos no son vuestros caminos, ¿no? ¿Por qué? Porque Él ve mucho más allá y Él ve que si tomamos ese camino, seguramente va a haber un frontón, una pared o algo que no vamos a poder atravesarlo. Entonces, Él quiere hacernos tomar otro camino, que tal vez sea más largo. Pasaron unos días desde que la iglesia empezó a orar y desde que Pedro fue encarcelado hasta que esto sucedió. ¿Podría haberlo hecho rápidamente el Señor? Sí, pero Él esperó unos días. Justo ese día a la noche Herodes lo iba a soltar. Quiere decir que ya había pasado unos días. Eso habla de la perseverancia que debemos tener en nuestras oraciones. Si nosotros sabemos que estamos alineados con Dios, sabemos que estamos en un corazón predispuesto, con una actitud predispuesta a recibir lo que el Señor quiere para nosotros, debemos perseverar en la oración, debemos mantenernos, debemos persistir, no debemos decaer. No estamos confiando en ese Dios de madera que lo colgamos en una pared con un clavito para que no se caiga. Estamos hablando de un Dios vivo, un Dios poderoso, un espíritu que tiene el poder de mandar ángeles para que hagan lo que Él quiere, sin derramar una gota de sangre, sin nada de violencia, para mostrar que su gloria. Esto habla de una dependencia diaria en Él, ¿no? No debemos orar cada vez que tenemos situaciones difíciles
o problemas, sino que debe ser una perseverancia y tener esas oraciones diarias. Tal vez decimos, hoy me levanté bien, hoy no tengo problemas, no tengo una situación difícil por la que tengo que atravesar, pero tenés que tener ese tiempo de oración al Señor, de agradecimiento, de alabanza. No solo el Señor va a escuchar tu oración, Él va a hablar contigo a través de una alabanza, a través de una palabra que tal vez vos no pensabas, pero que ella va a llegar a tu corazón. Tampoco no tener oraciones armadas, ¿vio? Cuando oramos desde este lugar uno trata siempre de armar las frases. Y no es porque quiera hacer la oración larga, sino porque hay gente y uno tiene que armar esas frases para poder orar. Pero cuando usted está solo con el Señor, no hace falta este protocolo. Si bien debemos tener reverencia, porque es el Señor de señores y Rey de reyes, es nuestro amigo fiel. Y usted tiene que hablar como si hablara con usted mismo, pero hablando con el Señor. Oraciones breves. Cuando voy al trabajo, ¿qué hago? Cuando voy en el colectivo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cuando voy a comprar el pan, cuando estoy cocinando, cuando estoy limpiando. Muchas veces se ponen alabanzas, y esto es bueno mientras uno hace sus tareas, porque eso hace que uno pueda estar conectado, no solo con la canción, sino con el Señor. Porque a través de eso también el Señor va a haber un momento donde vas a tirar el plumero, el escobillón, y vamos a caer rendidos a los pies del Señor. Porque nuestras oraciones a veces son, oramos, terminamos de orar, bueno Señor, gracias, me voy al trabajo o me voy a hacer tal cosa porque el tiempo no me alcanza. Y cuando el Señor iba a hablarnos a nosotros, iba a tratar con nosotros, nosotros nos levantamos y nos vamos. Tenemos que darle ese tiempo también al Señor para que Él pueda hablar a través de nuestras vidas. Esto es lo que habla ese tiempo, hacía oración sin cesar. ¿Qué estaban como los soldados 24 horas al lado de Pedro? No, el sin cesar es como ese tiempo que aunque yo no esté hincado de rodillas, aunque yo esté trabajando, haciendo mandados, haciendo compras o haciendo tal o cual cosa, que el centro de mi pensamiento sea el Señor, sin dejar de hacer lo que estoy haciendo. Pero esto es vivir en total dependencia de Dios. Mira, una vez leí algo que me quedó grabado en mi mente, ¿no? Que la oración o ese tiempo de intercesión con el Señor tiene que ser como la respiración. Usted se esmera, yo me esmero, yo le enseño a mi cuerpo a respirar. No, porque si no respiro, me muero. La oración tiene que ser lo mismo. Tiene que salir algo automático, no algo, tengo que orar. Voy en el micro, tengo que orar. Me pongo a pelar las papas, tengo que orar. No, no debe ser así. Debe ser algo automático, como la respiración. La respiración es espiritual, si quiere decirle, ¿no? Es ese tiempo donde automáticamente usted sabe que llega ese tiempo y puede aprovechar para estar intercediendo con el Señor. Independientemente de la tarea que esté haciendo, ¿no? Esto es lo que leíamos hoy en la palabra del Señor en el Salmo 1, donde habla de esa delicia de meditar de la palabra de día y de noche. Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 17, lo pone como algo expreso, ¿vio? Orad sin cesar.
Esto no significa que estemos 24 horas allí hincando y que no voy a trabajar porque tengo que orar a Dios, porque la palabra me dice que tengo que orar sin cesar. No se trata de eso, sino de una actitud espiritual, nuestra actitud, la actitud de nuestro corazón, la perseverancia en mantenernos. En el tiempo que Él disponga, va a solucionar todos nuestros problemas, no cada uno, no de a ratos. Y si Él soluciona por parte, es porque Él sabe. Porque tampoco te puede llevar a un nivel en el cual tú te olvides de todo. Por eso hoy hacíamos tanto hincapié en conocimiento de la palabra. Creo que a muchos de los que estamos aquí nos ha pasado que hemos encontrado hermanos que han recibido sanidad, bendición espiritual, física, laboral, infinidad de cosas. Y cuando usted lo encuentra, se pone a hablar de las cosas del Señor, pero hay algo que no le llega, ¿viste? Y cuando usted le pregunta, ¿a qué iglesia va? Ahí la que está en la Montevideo entre 25 y 26. Chao, se pudrió todo. De Iglesia Universal. No entendiste nada. Por eso debemos conocer la palabra del Señor, para no pasar y ser parte de ese versículo 4 en adelante que leíamos hoy, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo, sino que nuestra actitud y esta oración sin cesar al Señor no necesariamente tiene que estar 24 horas en el piso, sino que cuando caminamos, cuando vamos haciendo alguna actividad, estar en sintonía con el Señor, perseverando con una actitud reverente delante del Señor, sabiendo que, porque Él nos va a guardar en cada una de las situaciones, porque lo tenemos al frente nuestro, situaciones que nos pueden hacer caer. Pero si usted y yo estamos en sintonía con el Señor y nos mantenemos en este tiempo de oración sin cesar, donde esa respiración espiritual nuestra necesita de ese oxígeno, de ese nutriente, como leíamos hoy, para mantenernos a un nivel donde el mundo no nos haga caer y desviarnos. Necesitamos de esa respiración espiritual y que sea algo automática, no que pongamos el reloj del teléfono o para saber que este es el tiempo que yo destino al Señor. No, hermano, mi tiempo del Señor es de tal hora a tal hora. No, tiene que ser las 24 horas del día y la noche también, como decía. Que el Señor nos ayude, porque esto depende de la actitud de nuestro corazón, de la decisión de nuestras vidas, de ser perseverantes en que si la contestación a la oración no llega es porque el Señor lo dispone de esta manera, y no siempre querer imponer nuestra voluntad, sino que nuestra voluntad sea alterada en función de la voluntad del Señor para nuestras vidas, porque Él sabe lo que es mejor para usted y para mí. Amén. Que el Señor nos ayude a que podamos verdaderamente tener este tiempo de respiración espiritual automática con el Señor, donde Él pueda ser el centro de nuestra atención, sin descuidar nuestras obligaciones familiares, laborales, etcétera. Pero que siempre tengamos ese tiempo donde Él es la prioridad en nuestras vidas. Amén. Vamos a ponernos de pie y que juntos podamos estar orando para que Él también pueda obrar en nuestras vidas y pueda hacernos tener esa actitud del corazón, tener ese tiempo de perseverancia, de saber de que si las cosas no salen como yo quiero es porque se están alineando mis pensamientos y mis oraciones, alineando con la voluntad
del Señor. Padre, en el nombre bendito de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, para pedirte que tu Espíritu Santo, Dios mío, esté obrando en nuestras vidas, esté llegando hasta lo más profundo de nuestro ser, estés cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, esa actitud nuestra del corazón, de a veces querer hacer justicia por mano propia, de a veces cuando nos despertamos allí a la noche y no podemos dormir, Señor, y nos podemos a pensar en cosas que nos ocurrieron o en cosas que nos van a pasar, que podamos estar orando a ti, clamando a ti para poder saber que tú estás en el control de la situación, Señor, y allí podamos dormir como lo hacía Pedro relajadamente allí en la prisión, en una situación que para la mente humana era imposible salir, pero saber que tú, Señor, sin mover nada, tú encima tuviste que despertarlo para sacarlo de esa situación y mostrarle que no era una visión, que no era un sueño, sino que eras tú el que estaba obrando porque la iglesia estaba orando. Oh Dios mío, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a que podamos alinear nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras oraciones, nuestra manera de ver las cosas, Señor, que cambie, Padre, y que lo alineemos a tu perfecta, bendita, hermosa y preciosa voluntad, Señor, y que podamos estar en el nivel en el que tú quieres, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y te pedimos que tú, en el transcurso de este día, de esta semana, tú estés trabajando en nuestros corazones para que podamos alinearnos contigo de esta manera, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.